Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os haré un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y como siempre, las noticias de esta semana son alucinantes. Por ejemplo, hablaré de que Instagram etiquetará automáticamente el contenido falso y que además lo eliminará de las pestañas. Por otra parte, Instagram advertirá a los usuarios que escriban algo ofensivo antes de publicarlo. E incluso comentaré que la red social está empezando a experimentar con stories grupales colaborativas. Por otro lado, hemos visto que Facebook es dueño de las 4 apps móviles más descargadas de la década. Además de que ahora la red social de Mark Zuckerberg permite aprobar nuevos miembros de los grupos de forma automática. También os explicaré cómo Facebook usa lo que hacemos en las tiendas físicas para segmentar mejor su publicidad online. Otro tema interesante es que tanto Amazon, Microsoft como Facebook se han unido para combatir los deepfakes. También os enseñaré cómo publicar los nuevos posts de reconocimiento en LinkedIn. Y os hablaré de Google, y es que el buscador, desde ya, te va a ayudar a planear el fin de semana. Y finalizaré con una noticia muy curiosa, y es que la reina Isabel II de Inglaterra busca Community Manager. Vamos, ya ves, estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que os recomiendo que la veáis hasta el final. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Instagram etiquetará automáticamente el contenido falso y lo eliminará de las pestañas. Con el fin de mejorar el funcionamiento y aumentar las posibilidades de la red social, Instagram se está centrando en combatir la desinformación, o lo que es lo mismo, reducir las noticias falsas, las fake news, en la medida de lo posible. Por ello, acaba de anunciar que etiquetará el contenido falso o parcialmente falso que se comparta en Instagram sirviéndose de la ayuda de agencias especializadas en la verificación de datos. Así, la etiqueta de contenido falso aparecerá en el muro, en el perfil, en las historias o en los mensajes directos. De esa forma, cada vez que un contenido, foto o vídeo sea etiquetado como falso o parcialmente falso, Instagram mostrará una advertencia encima y lo eliminará de las páginas Explorar y Hashtags. Además, los usuarios podrán consultar los comentarios de las agencias de verificación y enlaces a artículos de fuentes de confianza que desacreditan esa publicación. ¿Qué os parece? Instagram advertirá a los usuarios que escriban algo ofensivo antes de publicarlo. En otro intento de Instagram por convertirse en una de las redes sociales menos tóxicas, la plataforma ha decidido lanzar una función que advierte a los usuarios antes de que publiquen algo que podría ser ofensivo. Así, la compañía explicó en su blog que había comenzado a introducir una nueva herramienta que avisará a las personas si su comentario puede considerarse ofensivo, en un esfuerzo por alentar a los usuarios a que se detengan y reconsideren sus palabras antes de publicar. La función utiliza una inteligencia artificial que detecta ciertas frases y palabras que se han marcado como ofensivas. Cuando esa inteligencia artificial detecta comentarios potencialmente ofensivos, advierte al usuario con un mensaje en el que aparece una opción para editar el comentario, otra de aprender más y una última que dice compartir de todos modos. Así que, aunque no censura el contenido de los usuarios, les informa de que están comportándose como unos imbéciles. No está mal, ¿no? Instagram empieza a experimentar con stories grupales colaborativas y más de Insta, y es que parece que están experimentando con su exitoso formato de stories. La última novedad al respecto la constituye la aparición de las Group Stories, historias privadas, que podremos crear de forma colaborativa junto a amigos de un mismo grupo. A su vez, solo los miembros de dicho grupo podrán ver el resultado final. La siguiente imagen, publicada por un blogger que forma parte del selecto conjunto de usuarios para los que ya se ha activado esta opción, permite deducir que está vinculada a los chats grupales de Instagram, lo que abre nuevas vías de interacción entre los miembros de los mismos. Esta herramienta es similar a las historias grupales que Facebook ya lanzó el año pasado en la red social, en Facebook, ya que a priori el mayor tamaño y uso de los grupos de Facebook lo hacía más proclive a acoger una funcionalidad colaborativa como esta. Sin embargo, la compañía optó por suprimirla el pasado mes de septiembre tras comprobar que no interesaba a los usuarios, y ahora la ha trasladado a su otra gran red social, confiando en que la cultura de sus usuarios centrada en el consumo de las stories podría lograr que arrojase mejores resultados.
Facebook es dueño de las 4 apps móviles más descargadas de la década. En su último informe, la herramienta App Annie se ha centrado en observar qué apps ha acumulado más descargas en los últimos 10 años, independientemente de si han tenido más peso en la App Store de iOS o en la Google Play Store de Android. Y aquí hay un claro ganador, y no es otro que Facebook. Y no solo con su app principal. La compañía liderada por Zuckerberg es dueña de las 4 apps más descargadas de la década. Se dice rápido, ¿eh? Y es que existen pocas dudas de que Facebook reina en casi todos los sectores que toca. En mensajería móvil, por ejemplo, es dueño tanto de WhatsApp como de Facebook Messenger. La primera ya es la más usada a nivel mundial. Y la segunda es, pues, la segunda más usada. Así que, sumando fuerzas, imaginad la cantidad de millones de descargas que acumulan entre ambas. Pero la cosa no queda ahí, porque Instagram también es propiedad de Facebook. Y, por supuesto, tenemos que incluir las descargas de su app principal, Facebook. Lo más curioso de la lista es la entrada en ella de TikTok, que con solo 3 años de funcionamiento ya es la 7ª app más descargada de la década. Y ojo, por delante de YouTube o Twitter. ¡Increíble! Facebook permite aprobar nuevos miembros en los grupos de forma automática. Facebook sigue empeñado en que se empleen los grupos dentro de la red social, como una manera de crear comunidades privadas más cerradas en torno a individuos y marcas. Por ello, durante los últimos meses ha lanzado numerosas funcionalidades y mejoras para que sea más beneficiosa la creación de grupos. Desde potenciar las publicaciones que en ellos se hagan, para que el algoritmo las considere más relevantes, hasta la posibilidad de que la red social recomiende nuevos administradores para los mismos, o la creación también de grupos específicos para compañeros de trabajo. Pues bien, ahora la compañía ha anunciado una nueva funcionalidad que permitirá a los administradores de grupos ahorrar tiempo a la hora de gestionar la comunidad, sobre todo en aquellos casos en los que se reciban muchas solicitudes de acceso a los grupos. Hasta ahora, el proceso de aprobación de nuevos miembros tenía que ser manual, para así tener el control en todo momento sobre la comunidad. Sin embargo, ahora los administradores de grupo podrán establecer un sistema automático de aprobación, lo que permitirá aumentar la comunidad de forma más rápida y ahorrar tiempo cuando haya muchas solicitudes, ya que serán ellos mismos, los administradores, los que establecerán los criterios por los que un nuevo miembro que solicita acceso se cualifique para ser aprobado automáticamente. Por ejemplo, los administradores podrán requerir que los nuevos miembros tengan que completar todas las preguntas del proceso de aprobación. También pueden segmentar para que solo aquellos que vivan en una determinada región o en una determinada ciudad puedan obtener aprobación automática para acceder al grupo. Otros criterios que se pueden establecer son los siguientes: que tengan que ser amigos de otros miembros del grupo ya aprobados o que hayan tenido actividad en Facebook al menos durante un año. Y así un largo etcétera. Facebook usa lo que hacemos en tiendas físicas para segmentar su publicidad online. Según señalan desde Business Insider, Facebook ha empezado a cruzar los datos de la red social con los que los consumidores realizan fuera de ella, los de compras tanto online como offline. Así, Facebook accede a información de lo que compramos para así poder perfilar los anuncios mucho mejor y hacerlos más acordes a lo que los consumidores han adquirido y les interesa. Y es que las compras online parecen una pieza clave del puzzle de la publicidad en la red, pero en este caso también se aplica a las compras fuera de la red. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo ocurre esto? Pues bien, Facebook recibe información de los retailers sobre los consumidores, entre los que se encuentra, claro, datos de compra. Por ejemplo, el gigante estadounidense Macy's es uno de los que lo hace. Así, esa información se cruza con la que ya tiene Facebook para definir un perfil más efectivo al servir publicidad. El retailer, la tienda, envía los datos a Facebook para poder hacer un perfilado mucho más de nicho de sus consumidores, lo que hace que se vaya a un punto más exacto y a un consumidor más concreto. Los datos puede que no sean muchos, suelen ser mails, fecha de nacimiento y cuestiones similares, pero como recuerdan en Business Insider, los algoritmos no necesitan mucha información para hacer conexiones. Incluso con datos anónimos son capaces de separar la información de un modo muy efectivo y acertado. Facebook, Microsoft y Amazon se unen para combatir los deepfakes. La tecnología deepfake no para de mejorar y existe pánico en el sector tecnológico a que sus avances interfieran, por ejemplo, en el próximo periodo electoral estadounidense. Por cierto, en este vídeo os hablo más de las deepfakes. Y es que estos videomontajes que manipulan la imagen de las personas para que hagan o digan cosas que no hicieron en la vida real pueden ser bastante peligrosos. Piensa curioso que los expertos ya prevén que pronto será imposible distinguirlos de los vídeos reales. Por ello, Facebook invertirá $10 millones en un desafío de detección de deepfakes.
la Deepfake Detection Challenge, en el que también colaborará con gigantes del sector como Amazon y Microsoft. De esta manera, las tecnológicas han unido a Partnership OpenAI y a los académicos de Cornell Tech, el MIT, la Universidad de Oxford, Berkeley y otros centros de investigación para lanzar una competición que consiga mejores formas de detectar deepfakes para eliminarlos de la web. ¿Cómo publicar los nuevos posts de reconocimiento en LinkedIn? Como os hemos contado por aquí, LinkedIn ha presentado recientemente un abanico de nuevas funcionalidades y herramientas pensadas para ayudar a los usuarios a conectar con otros profesionales en la red social y hacer crecer sus negocios o sus carreras profesionales, como por ejemplo los eventos offline o la posibilidad de añadir a más personas a los mensajes de grupo. Sin embargo, otras de las novedades que también han sido lanzadas recientemente han llegado de manera silenciosa, sin grandes anuncios por parte de la red social. Entre ellas se encuentra la función de felicitar a un miembro del equipo, una nueva publicación que los usuarios pueden realizar para dar la bienvenida a un nuevo compañero de trabajo o, por ejemplo, para agradecer a alguien su ayuda para sacar adelante un proyecto. Google te ayuda a planear el fin de semana. Imagina que quieres planear algo para los próximos días y no sabes qué es lo que se está moviendo alrededor tuyo. Pues bien, desde ahora basta con buscar en Google eventos cercanos para que el buscador te devuelva todo lo que planea la ciudad para ti. Y no solo con el nombre del evento o la página donde comprar las entradas. Ahora Google ofrece información ampliada directamente de los resultados de búsqueda. De esta manera, basta con realizar una búsqueda relacionada para que Google devuelva conciertos, presentaciones, ferias y resto de eventos teniendo en cuenta tu ubicación. Y siempre ofreciendo información ampliada con todo lo relacionado de dichos eventos. La reina Isabel II de Inglaterra busca Community Manager. Y ahora una noticia curiosa, y es que la Casa Real Británica ha publicado una oferta laboral para encontrar un Head of Digital Engagement, o lo que viene a ser más o menos un Community Manager. Y es que su función será generar interacciones en los canales sociales de la reina Isabel II de Inglaterra, quien precisamente a principios de este año abrió su cuenta oficial en Instagram. Pero la persona encargada no solo tendrá que gestionar Instagram, sino que también se encargará del desarrollo y planificación de la estrategia en los perfiles de Facebook y Twitter de la Casa Real. Según se detalla en la oferta publicada por la institución, la persona seleccionada trabajará en estrecha relación con la familia real británica desde el mismísimo Palacio de Buckingham, donde la jornada laboral será de 37 horas y media semanales. Y ojo, con un salario de entre 54.000 euros y 60.000 euros anuales. No está mal, ¿no? Y además disfrutará de otras ventajas adicionales, ya que contará con 33 días de vacaciones al año y disfrutará de manutención gratis durante el almuerzo, pues comerá junto al resto de empleados en el Palacio de Buckingham. Además, también se destinará un 15% del salario adicional a un plan de pensiones y se ofrecerá un plan de carrera para el candidato. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene no habrá noticias. Haremos unos días de descanso, creo que nos lo merecemos. Y volveremos el 8 de enero. Por cierto, ¡felices fiestas! ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo y las noticias? ¿Cuál os mola más? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor del canal, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.